Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Muy bien, dentro del curso de gestión de aduanas, hoy vamos a tocar un tema muy importante, más mirado al tema casuístico, como estamos trabajando en estas conferencias en estas últimas semanas, y la idea es justamente que las semanas siguientes, en las próximas conferencias, tengamos también este trabajo mucho más aterrizado a la parte de casos, complementarios a la parte teórica, conceptual, a la base legal incluso, que podemos encontrar en los diferentes cursos que tenemos en CAMEX, ¿no? Hay todo un tema de proyección de cursos, de paquete de cursos, que van revisando partes fundamentales en lo que es logística de exportación, de importación, logística de comercio exterior, en rasgos generales, ¿no? Que es en donde nosotros nos enfocamos. El día de hoy, que vamos a hablar solo de los regímenes de exportación, vamos a tener dos casos aplicativos justamente a aquellos regímenes, ¿no? Algunos casos en el que vamos a fundamentalmente buscar un poco de información a través de plataformas para complementar o resolver dichos casos, y de repente también tenemos algunas preguntas más objetivas, más de rasgos de experiencia, en el que podemos justamente nosotros comenzar a ir enlazando las respuestas con lo que nosotros vamos a necesitar según sea eh, básicamente lo que nos están solicitando, ¿no? Porque tenemos también algunos regímenes en que nos permite dar soluciones alternativas, o nos encontramos en casos en los que no se han utilizado ciertos regímenes por desconocimiento, o tal vez porque no se manejaba justamente el tema de los tiempos, y también el tema de la documentación, básicamente de la cadena logística que acompaña a cada uno de los regímenes de exportación, así como también regímenes de importación, ¿no? Que va a llegar el momento en el que también vamos a poder revisarlos. Aquí la idea fundamental es que nosotros manejemos y tengamos el control de toda la información, no solo teórica, sino casuística. Y hoy vamos a hacer la presentación de esto. Estamos en el curso de gestión de aduanas, y no solamente dirigido a los que son agentes de aduana, agentes de carga, ¿no? La idea es que haya un poco más tengamos un poco más de intervención en la parte comercial con respecto a estos temas. ¿A qué me refiero básicamente? Cuando trabajamos en lo que es empresas exportadoras o empresas importadoras, nosotros tenemos cierta información a la que hacemos, a la que tomamos para poder programar o desarrollar una cadena logística. Sin embargo, la parte comercial o la parte de intermediación comercial, como son los traders o como son los brokers, no tienen un conocimiento muy aduanero, muy logístico propiamente dicho, porque por un lado tenemos a un trader que terciariza todo ese sistema, y por otro lado tenemos a un broker que es solo un comisionista. Pero eso era una teoría ya hace años atrás, digamos hace 15 años atrás, un poco más. Ahora es fundamental tener en claro la siguiente situación, el siguiente panorama. Tenemos que involucrarnos en toda la cadena. Y nos involucramos en toda la cadena por dos razones muy importantes. La primera es porque vamos a brindar una información adicional a nuestros clientes. En el caso de los brokers internacionales, por ejemplo, ya no solamente vamos a ser un comisionista que unifica un productor, un proveedor peruano con un posible mercado de exportación sin no dar un valor agregado. Porque recordemos, si bien es cierto, un broker internacional trabaja en base a ¿qué? Trabaja en base a comisiones, no es un comisionista, está en constante comisión, porque los mercados lo permiten de esa manera. Sin embargo, el broker internacional tiene que mantener esa frecuencialidad, y para que lo obtenga, claramente está que debe involucrarse más en la parte aduanera, en la parte logística, en la parte comercial, en la parte de producción, en la parte de cadena productiva. Porque es así como, conociendo un mercado y conociendo tus proveedores, homologándolos, etcétera,
va a garantizar justamente esa continuidad. Y lo mismo es para los que son traders internacionales, que sí son los verdaderos terciarizadores porque no tienen una infraestructura empresarial propiamente dicha, sino lo que hacen es terciarizar la parte de producción de los productos, valga la redundancia, terciarizar la logística, terciarizar envases, embalajes, y no se involucra tanto en la parte de la gestión de aduanas, que es fundamental, que es lo que buscamos nosotros, que es lo que necesitamos conocer, y las personas que pertenecen y están y forman parte a este eslabón tan importante como es la parte aduanera, la gestión de aduanas, y eso va solamente para un analista de comercio exterior, para un liquidador, un despachador, un auxiliar, etcétera. El equipo tiene que tener los conocimientos en lo que respecta a una gestión de aduana óptima, porque eso nos permite tener ciertas o tomar ciertas estrategias y consideraciones en el momento de elegir varias alternativas, porque hay unos casos muy interesantes, uno de ellos es el que vamos a ver el día de hoy, en el que las empresas que empiezan con un objetivo específico a raíz de cierta, digamos, oportunidad en el mercado y no conocen justamente las alternativas que brindan los diferentes regímenes eh, en la normatividad vigente peruana, no te dan cuenta que pueden tener ciertas opciones, ciertos regímenes a beneficio propio o beneficio empresarial que les va a permitir, sin duda, tener mejores resultados, ser más eficientes, no tanto eficaces, sino ser más eficientes. Porque también no está tan popularizado algunos temas, algunos sistemas, pero lo que sí es que justamente tener la teoría que le encontramos en el Internet, ¿no? En toda esa parte virtual que ahora abunda, tenemos que aterrizarla, sin duda, y eso es importante, tenemos que aterrizarla para que nosotros podamos ir conociendo más acerca de qué podemos hacer en algunos casos reales, ¿verdad? Son casos reales que encontramos. Pero bueno, como siempre, y la metodología de nuestras conferencias, de nuestras diversas conferencias, nos pone en pie lo siguiente. Aquí vamos a ver la parte teórica rápidamente, lo que nos permite revisar las cosas que nos encontramos a nivel teórico, a nivel conceptual, a nivel legal incluso. A nivel legal también es importante. Y lo vamos a ir aterrizando, obviamente. Lo vamos a aterrizar a la parte más importante, que justamente es la parte casuística, porque nos permite virar por un lado, estar por el otro y finalmente tener una respuesta óptima en la toma de decisiones. ¿Ok? Bien, pero primero empecemos definiendo algo que, bueno, ya lo hemos revisado en varias ocasiones, en distintas conferencias, cuando hemos estado dentro del curso de gestión de aduana, pero es importante revisar esta parte. ¿Qué cosas son los regímenes aduaneros? A ver, los regímenes aduaneros son un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía, en base a la declaración que el interesado presente, ¿ok? Pueden ser distintos los regímenes, pero todo debe depender de dos cosas. La primera es tu objetivo. Tu operación tiene un objetivo y está orientada a cierto destino aduanero específico que tú fundamentalmente has elegido. Entonces, digamos que por un lado tenemos regímenes aduaneros que nos permiten definir el objetivo de mi empresa, de mi trabajo, de mi core business a nivel de comercio exterior, y por el otro va a ser sustentado, evidenciado o se va a reflejar en base a una declaración. Hablamos de una declaración que justamente, valga la redundancia, declara, manifiesta ante la autoridad aduanera lo que yo como operador de comercio exterior necesito hacer o necesito direccionar mi mercadería. Y así tenemos regímenes de importación, de exportación, de perfeccionamiento, de tránsito, de depósito aduanero, incluso unos especiales muy importantes que no son
tan popularizados en nuestro país, pero que sin embargo están tomando mucho protagonismo, sobre todo ahora, en la etapa de pandemia, en la que el duty free, en el que los envíos postales están tomando protagonismo, y también hay algunos que han dejado de lado, como lo que son ferias internacionales o exposiciones, vehículos de tránsito, por ejemplo, el rancho de naves, que recién, como vemos, está aperturando nuevamente el tema de las naves. Muy bien, pero el día de hoy, en la conferencia del día de hoy, nos vamos a enfocar en algo importante, que es los regímenes de exportación. Así es, los regímenes de exportación. Y un régimen de exportación básicamente está ligado a la salida de mercancía del país. Vamos a ver en qué tipo de alternativas o en qué tipo de circunstancias. Tenemos dos regímenes de exportación que los hemos trabajado ya. Vamos a hacer rápidamente una revisión teórica conceptual para desarrollar el caso que es propio de esta conferencia. Y los regímenes de exportación se dividen en dos. Tenemos una exportación definitiva y tenemos el régimen de exportación temporal en el mismo estado. Y mire la importancia que tenemos aquí. No solamente la mercadería puede salir de manera definitiva, ¿no? Ahora lo vamos a ver, no solamente con el tema del caso, sino también lo vamos a aterrizar a través y tenemos la parte de salida del país temporalmente, ¿no? Pero sabemos que va a salir temporalmente. Es, por decirlo a propósito, va a salir temporalmente. Es consecuencia de algo, la salida temporal, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos regímenes de exportación. Cada uno va a tener su propia casuística que vamos a trabajar el día de hoy, que es muy importante. Y vamos a empezar con lo que es la exportación definitiva como uno de los principales regímenes aduaneros, de los principales destinos aduaneros. Y vamos a recordar aquí mucho, porque nos encontramos en una etapa en la que estamos incentivando, promocionando que se incrementen las exportaciones. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Tenemos distintos, sin duda, tenemos distintos ejemplos, tenemos distintas formas de presentar la información. Necesitamos de una u otra manera compenetrarnos básicamente y que nosotros podamos de cierta manera también tomar acción para que nuestras operaciones, que en un comienzo pueden ser nacionales, se vuelvan operaciones a nivel de comercio exterior. Y básicamente es ese trabajo que está realizando no solamente el gobierno a través de sus distintas instituciones, sino también nosotros, pues, ¿no? Digamos, CAMEX tiene esta serie de cursos que promueven un poco el comercio exterior y las personas que ahora están estudiando a nivel académico, es cierto, también hay un nivel empresarial, hay un nivel medio, hay personas con proyectos, todos de alguna manera, pero nosotros estamos ávidos a poder eh, sacar adelante, estamos ávidos para poder ir y mejorar, sin duda, mejorar toda esta situación en la que nosotros nos encontramos. Bien, ¿qué cosa es la exportación definitiva? El régimen aduanero por el cual se permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o mercancías nacionalizadas para uso o consumo definitivo en el exterior, ¿ok? Definitivo en el exterior. Para ello, la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. No se puede hablar de un cliente nacional, es una situación, ¿ok? Todo el domicilio tiene que ser en el extranjero. Ahora, hablamos de mercancías nacionales producidas a nivel nacional, valga la redundancia, o nacionalizadas, que fueron compradas de otro país, pagaron sus impuestos, ya son nuestras, están aquí, pero de un determinado tiempo son exportadas de manera definitiva. Ahora, eso sucede muy poco, no tendría lógica, al menos que hagamos importaciones de insumos o spare parts o mercadería semiprocesada para que sea procesada y finalmente termine en otro producto distinto al que ingresó, pero sin duda sí se puede encontrar algunas situaciones como la compra a nivel hub, una empresa
peruana o multinacional o transnacional que se encuentra en el Perú y que abastece a mercados paralelos o a mercados cercanos, sobre todo con los que tenemos ciertas cercanías. Hay casos muy específicos, como el caso de empresa de electrodoméstico que hace importaciones fuertes para el Perú y hace exportaciones definitivas al mercado boliviano, al mercado ecuatoriano, y justamente esa mercadería no es hecha en Perú, es mercadería importada de otro país, pero ya al ser nacionalizada ya pertenece a la empresa. Por ende, sale a tomar esa posición y ese conocimiento de exportación definitiva, pero sale del país. No hablamos de un abastecimiento de departamento en departamento, así se maneje a través de vía marítima como un cabotaje que puede darse del puerto de Paita al puerto del Callao, ¿no? Entonces, eso no es una exportación. Estamos hablando de que para eso, para que se cumpla ese requerimiento, se tiene que tener domiciliado en el extranjero al cliente, al consignatario, y eso es muy importante y fundamental que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, el tema importante que también tenemos es el siguiente. Vamos a tener que nuestros clientes en el extranjero no solamente puedan tener acceso a mercaderías propiamente dichas peruanas, sino a producción de mercaderías nacionalizadas provenientes de otros países. ¿Cuál es la parte o la desventaja de esa situación? Es la siguiente: una mercadería nacionalizada que ya es nuestra, que ya es peruana, que puede entrar al tema de exportación definitiva a un mercado extranjero, deja o pierde cualquier valor con respecto a una liberación aduanera si es que este país destino tiene un tratado de libre comercio con el país originario de la mercadería, porque ya al tener no solo un tránsito, porque ya no es un tránsito, es una importación definitiva, ya estuvo en el país cierto tiempo, y esta ya es peruana y es exportada hacia otro país, y ese país tiene un tratado de libre comercio, como en el caso que les comentaba, ¿no? Hay importaciones, volúmenes muy considerables de pequeños electrodomésticos importados de China, son nacionalizados peruanos, y después de un manejo de inventarios, etcétera, comienza a exportaciones a países cercanos como Ecuador, como Bolivia, con quienes tenemos un tratado de libre comercio, porque obviamente esos países forman parte de la Comunidad Andina de Naciones. Y al formar parte de la CAN, se tiene que liberar algunos impuestos que entran a esos países. Sin embargo, no se cumple esa característica en este caso, por la sencilla razón que el producto no es peruano, sino el producto es de otro país que fue nacionalizado peruano, pero la producción está fuera. Digamos una olla arrocera, una licuadora china que después es exportada, porque Perú de repente maneja volúmenes interesantes, prefiere hacer esta triangulación por ahí de que Perú, como sí tiene un tratado de libre comercio con China, entonces libera los impuestos, teniendo un producto con un precio considerable, y al exportarlo a un país como, por ejemplo, Bolivia, que imaginemos que no tenga un tratado de libre comercio con China, entonces ahí hay situaciones y estrategias comerciales que invitan mucho al tema de pensar y manejar mucho el tema del dinero, el tema financiero, el tema de los costos, de los precios de venta al público. Antes de pasar al caso de exportación definitiva que vamos a resolver el día de hoy, quiero mencionar algunos aspectos generales que debemos tener en cuenta para poder justamente resolver estos casos. El primero es que el consignatario es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o quien adquiere por endoso el documento de transporte. ¿Okay? Ese está en el extranjero. Está consignado a la empresa EBC, por ejemplo, ABC de Ecuador, o la empresa XYZ de Bolivia, ¿no? Entonces, es una persona que se encuentra fuera. Y para él está manifestado el documento de transporte, la factura, el packing list, el certificado de origen, si es que este se requiere. Que esos son los documentos básicamente que siempre mencionamos, ¿no? Factura comercial, documento de transporte, y este puede variar dependiendo la modalidad de transporte. Hablamos de un conocimiento de embarque si es un
si es un embarque marítimo, hablamos de una guía aérea, si es una exportación aérea, carta aporte, etcétera. Muy bien, y la lista de empaque o el packing list, que no es un documento obligatorio, pero da balance al tema del manejo de la información para saber la distribución, la cantidad de cajas dentro de un contenedor, etcétera. En algunos casos se aplica un certificado de origen de darse el caso, valga la redundancia, sí o no. Y sin embargo hay otros documentos adicionales, sobre todo cuando es un producto natural que está normado por SENASA o procesado y está normado por DIGESA, que de repente tiene ciertos documentos también adicionales, ¿no? Que tenemos que revisarlos como caso muy puntual y eso es un producto. El segundo aspecto a considerar es el mandato que faculta al agente de aduana a numerar, rectificar y regularizar la declaración aduanera de mercancías. Entonces, el agente de aduana, quien a nombre mío, yo exportador, me representa, porque el agente de aduana justamente es ese actor que representa al exportador, él tiene la facultad a mi nombre de declarar ante la autoridad aduanera, literal, entrar al sistema de aduana y comenzar a declarar provisionalmente antes que la mercadería zarpe, obviamente está. Se va a exportar prendas de vestir, polos de tejido punto, de partida arancelaria tal, al mercado ecuatoriano, consignado a la empresa de Prati, almacenes de Prati, por ejemplo. Entonces va a declarar. Si hay una equivocación, este agente de aduana también está facultado para poder rectificar. Y finalmente, después de que la mercadería haya zarpado, donde ya se cuenta con la información de pesos 100% confirmada, porque ha pasado por el depósito temporal, ha habido toma de pesos, números de CIALs, de precintos, etcétera. Ahora lo vamos a revisar también, porque es importante conocer ese flujo. Ya puede regularizar, una vez zarpada la carga, puede regularizar esa declaración, y para eso está nuestro agente de aduana. Hay unos canales de control que no son los mismos en importaciones que en exportaciones. En el caso de exportaciones tenemos dos canales de control. ¿Ya? Y eso va a depender básicamente del tipo de producto. Eso se encuentra claramente en el tipo de producto que vas a exportar. Primero tenemos el tema del canal verde, que se otorga el levante en automático, ¿no? Yo he hecho mi numeración, mi agente de aduana ha declarado ante la autoridad aduanera la mercadería que yo voy a exportar y aleatoriamente, y eso básicamente está por un tema del tipo de producto, se ha asignado al canal verde, por ende ya puede ingresar al puerto ante el CATAF, recordemos, de la fecha máxima de entrega del contenedor al puerto. No tiene nada que ver con el terminal temporal. Entrega al puerto para que ésta sea cargada y pueda zarpar sin ningún problema. A diferencia de que cuando yo hago la declaración y aleatoriamente se me asigna un canal rojo y la mercadería se encuentra sujeta justamente a un reconocimiento físico. ¿Ok? Abrir el contenedor, extraer la mercadería para que la autoridad pueda revisarlo. Abrir el contenedor significa posicionar el contenedor primeramente en zona primaria. Entonces ahí tenemos un tema de un costo de posicionamiento. Abrir el contenedor y contratar los servicios del almacén temporal para retirar la mercadería y ponerla a disposición en fila literal en la puerta del contenedor, y autoridad aduanera puede revisar autoridad aduanera la información. Muy bien, entonces tengamos esto sumamente claro, tengamos esto muy mapeado, porque estamos generando dos costos adicionales al salir canal rojo. Y si hablamos de un producto fresco, procesado, en el que tiene que SENASA o DIGESA hacer inspecciones previas, generamos dos movimientos, dos posicionamientos, dos aperturas y hacemos gastos dobles. Felizmente, nos encontramos ya en una etapa en la que estamos y se ha reducido y se está haciendo reconocimiento físico para ambos, en ambos casos. Así que ahí nos estamos abocando el tema del manipuleo. Por otro lado, tenemos que el embarque de la mercancía, incluyendo los embarques parciales, se efectúa dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la numeración o de la declaración. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver
aquí lo siguiente, tú puedes salir la mercadería y tienes que regularizarla, 30 días máximos, ¿ok? Y eso es que la declaración ante la aduana comprende lo siguiente, y eso lo hace la gente de aduana. Por ahora, porque ya con la certificación del operador económico autorizado, con el tema de volver las exportaciones 100% digitales, tenemos una variedad de cosas a realizar ahí, estamos teniendo un trabajo muy importante en el que el exportador puede hacer su propia declaración y ya no el agente de aduana. ¿Qué hay que declarar? El exportador, el consignatario, país destino, término de entrega y aduana de salida, ¿no? Callao, Matarani, etc. Y finalmente, los documentos de exportación definitiva son la declaración, que por el momento lo está haciendo la agente de aduana, la DAM, Declaración Aduanera de Mercancías, el documento de transporte, sea cual la modalidad sea, la factura comercial, el documento de control si son mercadería restringida u otro que se requiera. Aquí es importante que ese conocimiento de u otros o documento de control sean identificados con anterioridad. Que ellos nos puedan brindar la información con mucha anticipación para que nosotros hagamos correcciones con nuestros posibles clientes en el extranjero. Ellos tienen que saber de la existencia de ciertos documentos, porque no solamente van a afectar nuestra salida, sino van a afectar al ingreso en el país de destino. Por ende, ellos tienen que aprobar ciertos documentos a nivel de borrador, ¿no? A nivel draft, pero nosotros tenemos que hacerlos partícipes. Esta es la secuencia rápida en la que encontramos genérica, específica. Esto es como que un pequeño flujograma de lo que encontramos, de lo que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de logística de exportaciones. Primero hacemos una reserva de espacio y lo hacemos a través de el transportista, un agente de carga, y si ya manejas volúmenes considerables, puedes hacerlo directamente de una línea naviera, un shipping line, ¿no? Normalmente cuando hablamos de, digamos, tiempos promedio a nivel mundial, nosotros manejamos la siguiente información. 15 días antes de la fecha que tu exportador le has prometido a tu cliente embarcar la mercadería, 15 días antes, tú tienes que solicitar una reserva, solicitar un booking con tu transportista, con tu agente de carga, con tu línea naviera, ¿ok? 15 días antes. Es un promedio mundial. Entonces tú prometiste una fecha de embarque, digamos, el 30 de noviembre, lo prometiste a tu cliente en el extranjero, no solo lo prometiste, lo dejaste plasmado y te comprometiste en ello, en donde, justamente en la parte de la proforma invoice, ahí es donde has fijado esta característica. Y si acordaste en exportar el 30 de noviembre, pues más o menos el 15 de noviembre tú ya tienes que ir generando un booking, generando una reserva. Y una vez que la obtenga, es informarle a tu cliente, ¿no? Informando en el tema de el seguimiento, informarle al cliente. E informarle al cliente e indicarle claramente al cliente lo siguiente. Señor, aquí tenemos lo siguiente. Aquí está. Va a salir en tal línea naviera con tal agente de carga el día 30 de noviembre como acordamos. Perfecto. Cerramos esa parte comercial y después entramos, la mercadería ingresa al despacho temporal. Y una vez que, y paralelo a eso, va ingresando el despacho temporal y tu agente de aduana va declarando la mercadería que vas a exportar para que se le asigne el canal. Y una vez en el depósito temporal tienes el canal asignado. Si salió canal rojo, ahí mismo se hace el tema del posicionamiento en zona primaria, la inspección, etcétera. Canal verde está listo para poder tercer paso, que es el ingreso de tu mercadería. ¿A dónde? Al puerto o al aeropuerto, ¿no? O al puesto de control. Pero ya tiene el go para poder entrar. Y finalmente la carga, el embarque antes del zarpe. Antes del zarpe al contenedor, al barco. Perfecto. Ahí cerramos esta
pequeña logística, muy gráfica, muy a manera de resumen, que es importante. Ahora tenemos un caso que vamos a revisar, que nos permite tomar ciertas acciones, usar algunas plataformas. Son varias de inteligencia comercial, siempre revisamos con ustedes, pero ahora vamos a revisar un par que nos va a ayudar a lo siguiente, a resolver este caso. Este caso tiene que ver con la exportación definitiva de quinoa al mercado brasilero. A ver, la empresa productora y exportadora de quinoa orgánica, quinoa orgánica, partida arancelaria, 10085090.00, 1008.50.90.00. Muy bien, la empresa se llama Peruvian Food S.A., SAC. Muy bien. Cuenta con 10 años en comercio exterior hacia mercados europeos y asiáticos, ¿ok? Que tiene experiencia, ya hace exportaciones. Actualmente se encuentra en la búsqueda de ingresar al mercado sudamericano, pero específicamente quiere entrar al mercado brasilero, por lo cual participará en una misión comercial para cerrar la negociación de una cadena de supermercados, de dicho país, y para ello necesita informarse sobre el precio, el promedio de los precios de venta FOB, y si el nicho de destino, o sea, Brasil, requiere documentos adicionales en exportación que pretenden cerrar. Muy bien, acá hay dos cosas importantes. Vamos a separar. ¿Qué nos están solicitando? Primero, identificar cuáles son los documentos que acompañan a la exportación del producto. Muy bien. Y determinar cuáles son los 5 principales mercados de destino del producto. ¿Para qué? Porque nos está pidiendo ver los precios promedio. Pero yo para sacar un precio promedio tengo lo siguiente. Primero, el valor FOB total, y eso lo divido con el peso de kilos, peso neto, y el resultado me sale el precio promedio. El caso nos está pidiendo que se haga así, pero de los 5 principales mercados de destino. ¿Por qué querrá saber esa información? Porque querrá manejar más o menos un poco cómo está fluctuando el precio, porque ellos ya tienen mercados europeos y asiáticos con los que ya tienen relaciones comerciales, independientemente de cuáles hayan sido estas, porque de repente venden un precio superior, porque esta quinoa es orgánica, bueno, lo es, pero tiene certificaciones adicionales, voluntarias, tiene certificaciones de comercio justo, etcétera, que hace que el precio, y los clientes se lo están permitiendo justamente por esas certificaciones. Pero el mercado brasilero, con el cual va a entrar recién, según lo que estamos entendiendo, necesita saber más o menos cómo se están moviendo los precios. Y no solamente se refiere a los precios propiamente dichos del mercado brasilero, sino de los 5 principales mercados, para que sepa más o menos pues cómo vamos a estar evaluando. Muy bien, vamos a resolver este casito. Tenemos la página de Senasa. ¿Para qué? Porque la primera parte nos pide identificar documentos que acompañan a los clásicos, ¿no? A la factura comercial, al packing list, al BL, etcétera. Genial. O la carta aporte, porque de repente si hablamos de un transporte o una exportación de quinoa bajo un transporte carretero por la interoceánica, entonces ese es su documento de transporte, el cual le corresponde. Entonces vamos a entrar a Senasa para eso. Y después vamos a entrar para que podamos identificar cuál es ese precio que nos está pidiendo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar ya. Vamos a entrar primero aquí. Tenemos que abrir un Excel importantísimo para que podamos hacer unos pequeños cálculos cuando veamos, identifiquemos los precios, el precio de venta FOB que nos están solicitando. Muy bien. A ver. La primera parte, ¿no? Nos están solicitando los documentos adicionales. Hay que entrar a la página de Senasa. Vamos a entrar ahí. Ustedes tienen la información en sus manos. Recuerden que Camex siempre comparte con ustedes esta información en redes sociales. También ahí acompaña un poco el tema de unas preguntas, un pequeño cuestionario que sale en base a lo que conversamos aquí. Es lo bueno, ¿no? Las personas que nos siguen en este tema de las conferencias, sin duda, van identificando ciertos puntos en los cuales nosotros comentamos durante esta conferencia y puedan resolver tranquilamente su
su evaluación. A ver, entonces estamos en SENASA ya. Ok, vamos a la parte donde dice servicios, ¿ok? Entramos aquí a servicios. Muy bien, va cargando. Pasamos aquí a lo que es servicios en línea, importación, exportación y tránsito internacional. Damos clic ahí. Después entramos en lo que es, número 1, consulta de requisitos sanitarios. Muy bien. ¿Cuál es el producto? Quinoa. Ponemos quinoa, exportación. Recordemos que tenemos que elegir exportación. Y ponemos buscar. Muy bien, pero ahí tenemos quinoa en distintas presentaciones. Nosotros tenemos que enfocarnos en cuál partida. En A10, 08, 05. Muy bien. Ajá. 10.08.05.90.00. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál va a ser la aplicación? ¿Cuál va a ser el destino? Pues la comercialización, ¿no? Esta empresa quiere exportar a Brasil quinoa. Muy bien. ¿Cuál es el país de destino? Brasil. Ajá, acá está, buscamos, encontramos Brasil. País de origen, obviamente Perú. Y ponemos mostrar requisitos. Qué importante que es esta plataforma comercial, ¿no? Importante porque nos brinda la información necesaria. ¿Cuáles son los requisitos generales que va a acompañar la exportación? Recordemos que un producto natural, como es en el caso de la quinoa, está normado por ¿quién? Está normado por SENASA. ¿Okay? Está normado por SENASA. No es el caso de un producto procesado, digamos harina, galletas de quinoa, snacks de quinoa, barra de cereal de quinoa, producto procesado. Y para el producto procesado se trabaja con la entidad que norma el tema de los requisitos es DIGESA. ¿Ok? DIGESA. Entonces ahí mantengamos siempre separada esta información. Es que qué importante que es, ¿ok? Qué importante. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Plaguicidas reguladas, no necesita. Declaración adicional, tampoco. Tratamiento cuarentenario, no. Requisito de etiquetado, ninguno. Y consideraciones, tampoco ninguna. Entonces, para el mercado brasilero, vamos a tener solamente que presentar el certificado fitosanitario. Muy bien. ¿Quién es el que marca este certificado fitosanitario? Es SENASA. Genial. Ya resolvimos la primera parte y la segunda parte nos pide principal en mercado de destino para poder más o menos saber cuánto va a costar o cuál es el precio de venta FOB en esos mercados de destino. Para ello, entramos a SUNAT, acá tenemos la página, vamos a entrar directamente, abrimos otra pestaña. Aquí sí es importante que me sigan con esta información, porque aquí vamos a poder extraer en esta plataforma varias informaciones, en verdad. Pero nosotros nos vamos a enfocar en algo. Queremos ver de los 5 principales mercados de destino de la quinoa en el año 2019, que es el último año que podemos tener información cerrada. ¿Cuál es el precio de venta FOB? ¿Cuál es el PVP FOB? ¿Cuál es el PVP internacional? Qué interesante que es con esto, ¿verdad? ¿Cuál es el PVP FOB internacional de los principales mercados de destino para poder tener un conocimiento? Para ello, necesitamos saber cuáles son los principales mercados de destino, ¿no? Y cuánto ha sido su valor de exportación FOB y cuál ha sido el valor en peso neto de exportación también, ¿no? Es así. Vamos a hacer entonces, vamos a ver a que me sigan, por favor. Vamos a aduanas. Muy bien. Vamos acá, bajamos donde dice operatividad aduanera. Perfecto. Bajamos a donde dice descargar información y nos vamos al segundo ítem en donde dice resumen partida país. Muy bien, es exportaciones. Cliqueamos exportaciones. Buscamos el año 2019. Muy bien. Y ponemos la partida arancelaria que es la 1008. Bueno, acá está marcada. Entramos 1008.50.90.00. Ponemos consultar. Y vemos que tenemos como que 133 millones hemos exportado
en el año 2019. ¿Y los 5 principales mercados cuáles son? Estados Unidos, Canadá, Francia, Países Bajos y el Reino Unido. Muy bien, Brasil también lo tenemos, pero queremos buscar esta información. Importante. Y el Reino Unido. Para eso necesitamos solamente esta información. Hacemos un copy-page. Vamos a poner por acá. Porque la idea es armar un cuadro interesante en base a esta información, pero que tiene un poco de orden. Eliminamos esto porque esto es el peso bruto y nosotros necesitamos peso neto. ¿Ok? Entonces hablamos de que Estados Unidos muy bien, vamos a darle un poco más de orden a esto de aquí para poder revisarlo. Ahí está. Muy bien. Vamos a cada país. Tenemos valor FOB exportado en el año 2019. Muy bien. Un FOB total, en verdad. Peso neto total también. Muy bien. Y queremos ver el precio, el PVP, el precio de venta FOB unitario, ¿no? Eso es lo que queremos calcular, es lo que nos está pidiendo. Entonces, si tenemos aquí, y el FOB unitario es por kilo, ¿no? Si tenemos aquí, listo. Si tenemos aquí el FOB total, y tenemos el peso neto total, podemos obtener, obviamente con una división simple, el precio unitario, o sea, los 48 millones de dólares lo dividimos entre los 16 millones de kilos que se han exportado y tenemos ahí claramente cuánto en promedio se ha vendido el kilo en estos países durante el año 2019. Vamos a dar un poquito de formato aquí. Creo que vamos a poder disminuir. Muy bien. Y vemos que en promedio estamos pagando 2.71, o sea, estamos vendiendo 2.71. El país que más caro le vendemos es Estados Unidos. Recordemos lo siguiente, que a veces encontramos aquí algunos, porque eso es una partida arancelaria de la quinoa. Con eso. Quinoa, en general. Es posible que encontremos una partida arancelaria de quinoa convencional, que es la misma que la quinoa orgánica. Sin embargo, la quinoa orgánica tiene un costo superior, un precio de venta superior, distinto a la convencional. Entonces, ahí, ojo con eso. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Es importante que lo sepamos y que lo manejemos también. Quinoa convencional y quinoa orgánica. Entonces, a Estados Unidos, ya de por sí, no solamente por el precio, a quien estamos vendiendo a 3.05 dólares el kilo, a diferencia de los otros mercados, ya de por sí marcamos un distanciamiento. ¿Por qué? ¿Porque es quinoa orgánica? Pues así lo es. Hace más o menos 3 años, si no me equivoco, Estados Unidos ha prohibido el consumo de quinoa convencional. Nosotros sabemos la diferencia entre la quinoa convencional y la quinoa orgánica, ¿no? La quinoa convencional o los productos convencionales en general, durante su producción, cosecha, la parte agronómica, digamos, usan ciertos plaguicidas, insecticidas, químicos para su producción. Por ende, tienen el nombre de convencional. Pero una producción orgánica solamente está basado justamente en abono orgánico. Y este abono orgánico no tiene nada que ver con químicos. Por ende, el costo de producción es un poco mayor y también el rendimiento es menor. No hay un estándar, ¿no? Entonces, Estados Unidos
hace unos años solamente permite el ingreso de quinoa orgánica y no convencional. Por ende, vemos que el precio es superior. Ahora, digamos que nosotros queremos entrar al mercado brasilero según el caso, y es quinoa orgánica, entonces nosotros debemos que tomar el precio más alto, que hemos identificado que sería $3.05 por kilo, lo que me permite tener una holgura de negociación, porque de repente, por querer penetrar al mercado, reduzco mi margen y ese $0.05 lo quito y salgo a ofrecer quinoa orgánica a $3 el kilo. Qué importante es justamente tener el conocimiento y el control basado en el manejo, y eso yo los invito a todos a que hagamos una reflexión de la importancia del manejo de distintas plataformas de inteligencia comercial que nosotros las revisamos en varias oportunidades. ¿Okay? O sea, es importante que tengamos esto claro. No hemos profundizado en inteligencia comercial ni investigación comercial porque no es parte del caso que estamos resolviendo ahora en exportación definitiva dentro de los regímenes de exportación. Pero recordemos que hay un parámetro de tiempo de evaluación, ¿no? En los últimos 5 años. Entonces podemos ver cómo ha fluctuado también el precio en los últimos 5 años en Estados Unidos, o en Canadá, o en Francia. Todo va a depender siempre del objetivo que nosotros queramos dentro de nuestra investigación. Esto tenemos sumamente claro. Bien, y ahora vamos a pasar justamente a la segunda parte de la conferencia del día de hoy, esta segunda parte que es importante. Recordemos que dentro de todos esos destinos, de estos regímenes aduaneros de nuestra mercadería, nosotros estamos trabajando los regímenes de exportación el día de hoy, y los regímenes de exportación están formados por la exportación definitiva, que es la que acabamos de revisar. Hemos revisado sus aspectos generales, hemos aterrizado a un caso muy específico, y ahora tenemos que revisar la segunda opción, el segundo régimen de exportación, que es importante porque da justamente el soporte y balancea un poco el tema de las opciones que nosotros tenemos para hacer trabajo, para trabajar en comercio exterior. Y hablamos de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Okay? Ese es el segundo régimen dentro de los regímenes de exportación. Muy bien. La exportación temporal para reimportación en el mismo estado es la modalidad que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para atender una finalidad específica en el exterior y en un plazo determinado durante el cual deben ser reimportadas, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado en el uso que de ellas se haga. Muy bien, aquí nos quedamos con dos aspectos generales importantes. Primero, que puede ser una mercadería nacional o nacionalizada. Volvamos y seguimos con este tema, ¿no? O nacionalizada. Yo hice una compra, hice una importación definitiva, cualquiera que sea el producto, es mía, ya es peruana, porque ya pagó sus impuestos, ya estuvo en el proceso de importación definitiva, entonces es mía. Por ende, yo puedo exportarla, ¿okay? Pero también puedo exportarla temporal, y esa puede volver a entrar, ¿no? En un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es 12 meses. Hay que tener un manejo también importante con respecto al tema de los tiempos. 12 meses. Este periodo de tiempo de 12 meses, ¿se puede ampliar? Sí. Sí, es posible que se pueda ampliar. Sin embargo, hay que tener siempre manejando el tema de los tiempos para hacer las solicitudes respectivas de ampliaciones, etcétera, ¿no? Pero esta mercadería, como dice claramente la parte teórica, sale a cumplir una finalidad específica. Cumple una finalidad. No es que vaya esta mercadería a adicionarse algunos tributos tangibles, vaya a ser pintada,
digamos, un instrumento musical, a que se le cambien las cuerdas, por decir, ¿no? Un ejemplo muy genérico, o algunas prendas de vestir para algunas presentaciones, que se le incluyan ciertos accesorios. No, eso no es así. Eso no marca esa pauta. Esa mercadería temporalmente sale del Perú, pero no puede ser, o no puede tener ninguna modificación, salvo el uso. Claramente aquí, ¿no? Salvo el uso. Para que pueda ser reimportada. Entonces, si es que cambia o sufre una modificación, no va a poder acogerse. Por ende, que también está permitido, en el camino puede cambiar de justamente de régimen aduanero, pero ya deja de ser una exportación temporal para reimportación en el mismo estado y ya cumple y gira a otro régimen aplicable justamente a un producto que salió del país, que no debió ser modificado, pero sí se llegó a modificar por una u otra razón. ¿Sí está permitido? Sí. Por eso que el manejo es importante y el control de los tiempos es fundamental. Porque si se comienza a cambiar de régimen al otro, se puede dar dentro del plazo, se declara ante aduana. Por eso, y aquí viene lo que hablábamos anteriormente, es justamente el agente de aduana quien se va a encargar de hacer las rectificaciones necesarias propiamente dichas de estas eventualidades que pueden suceder. ¿Okay? Vamos a revisar aquí un caso interesante sobre exportación temporal para reimportación en el mismo estado al mercado español, al mercado España. Vamos a ver qué información nos presenta el caso. La empresa productora musical Valdisac se encuentra cerrando una serie de conciertos y eventos de promoción artística, muy bien, musical, en distintas ciudades de España por un lazo de 6 meses. Ok, 6 meses se está trabajando un evento promocional peruano en España, distintas ciudades, ¿no? Digamos, Barcelona, Cataluña, digamos, etc. La empresa en mención, o sea, esta Valdisac, tiene 2 años coordinando estos eventos, ¿ok? Pero es la primera vez que no solamente está haciendo un evento musical, claramente, ¿no? Sino que también hay danza, hay showroom de artesanías peruanas, lo que le ha permitido consolidar un volumen considerable de mercancía. Estamos hablando de un contenedor de 40 Haikyu. Miren qué importante. No estamos hablando de una carga suelta, de una salida, de instrumentos musicales, micrófonos, porque es un concierto. No, estamos hablando de un contenedor de 40. Porque está hablando de danzas, está hablando de showrooms. No hay una venta aquí. No va a haber venta. Artesanías que pueden ser textiles incluso. ¿Qué pasó con esta empresa en el último evento que hizo? Coordinó con el mercado brasilero, ya eso fue antes de entrar a España, o sea, es un antecedente. El último evento que la empresa coordinó con el mercado brasilero le trajo como consecuencia una descoordinación logística, bueno, tampoco tiene tanto tiempo en el mercado, obligándola a pagar los tributos de importación definitiva para las partidas exportadas. Ajá, o sea que cuando se fue a Brasil, la mercadería ingresó, pero tuvo que pagar tributos como si fuera una importación definitiva. Vamos a ver, vamos a desglosar todo este caso, ¿ok? ¿Qué nos piden? Comentar la estrategia más óptima para esta exportación. Muy bien, muy bien. Aquí hay algo importantísimo. Importantísimo que tenemos. ¿Esta empresa es nueva? Sí. Tiene 2 años. Ok. Ahora se va a España por 6 meses con distintos productos que van a salir temporalmente del país y van a volver, en teoría, sin sufrir ningún cambio, ninguna modificación. Instrumentos musicales, prenda de vestir para las danzas, artesanías para hacer un choco, que pueden ser artesanías cerámicas, pero también pueden ser artesanías textiles, telares, etcétera. Entonces van a salir, salen temporalmente a España y en 6 meses vuelven. Ok, primero vamos por partes. El tiempo. La ley dice que para poder accionar este régimen aduanero necesitamos 12 meses. O sea, en 12 meses tú puedes exportar la mercadería temporalmente y la vuelves a ingresar al país en el mismo estado. ¿Ok?
¿ok? En el mismo estado. Si no está en el mismo estado, ya no puede ser una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, por lógica. ¿Ok? ¿Qué dice la ley? 12 meses. Tienes el plazo de 12 meses para poder tener la mercadería fuera. ¿Qué pasa si se excede? Aquí no creo que se exceda porque estamos hablando de 6 meses, pero en el camino, por A o B motivo, se encuentran situaciones en las que tienes que alargar el tiempo. ¿Se puede dar el caso? Sí. Entonces, se pide una prórroga, una ampliación a la autoridad sin ningún problema. Claramente está. Así que invitamos justamente a que se tenga un manejo y un control logístico de los tiempos. Perfecto. ¿Qué pasa si esta mercadería fue modificada? Ya tiene que cambiar de régimen. Ahora, este régimen se sustenta en una declaración, en la DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. ¿Qué quiere decir a manera de resumen? Que es literal, que esto es literal. Declaramos que esta mercadería, que estos instrumentos musicales, esta artesanía, estas prendas de vestir de trajes típicos para danza, van a tener una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y se declara eso. ¿Qué pasa si se declara como exportación definitiva? La mercadería ya no puede acogerse a este plazo de 12 meses para volver a entrar al país. Puede entrar, sí, pero ya entraría como una importación para el consumo. Entonces tendrías que pagar impuestos justamente sobre lo que tú has sacado al país, pero temporalmente. Pagaría impuestos. Ese es un caso. Y el otro caso sería que esta mercadería haya sufrido alguna modificación. Si ha sufrido una modificación, tiene que pagar sus impuestos. En ambos casos hay que tener mucho cuidado con el manejo de los términos, porque aquí hay también temas deportivos, ¿no? Eventos deportivos en el que el país participa y se envía mercadería, tiene que volver en el mismo estado. Si no llega en el mismo estado, si no se declaró que este régimen es el que se quieren acoger, entonces tiene que pagar sus respectivos impuestos. ¿Ok? Mucho cuidado con eso porque ha sucedido casos así como que hemos estado leyendo. Por no haberlo declarado, lamentablemente ha tenido que ingresar al país, pero bajo el régimen aduanero de importación definitiva y por ende tiene que pagar no solo los impuestos, sino que también tiene que emitir los documentos que validen esa situación. Muy bien. El tiempo siempre nos queda corto para comentar. Me gusta mucho comentar estos temas porque es la realidad, lo que marca la pauta en lo que respecta a comercio exterior. A veces no conocemos mucho, no estamos muy familiarizados y encontramos estas situaciones en las que no sabemos cómo actuar. Vamos a continuar una serie de conferencias esta semana, la que viene, que está más ligada a la parte casuística. Estamos trabajando mucho en lo que es la parte casuística, agradeciéndole a CAMEX siempre que nos permite dar un poco más de soporte y balance a la teoría, a los conceptos, a la base legal, teórica, y siempre aterrizarlo de manera mucho más casuística para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia.